Hola, hola, probando. Uno, dos, tres, probando.
Hola, hola a todos. Vamos a empezar esto de transmitir por acá. Toda una novedad para mí, ¿eh? Así que bienvenidos a todos a una Dev Talk. No, no sé. Vamos a hablar hoy a un público que me apasiona bastante, a los recruiters, o sea, que hacen las contrataciones posibles y esos enlaces entre la red y las empresas o las startups. Vamos a esperar un rato antes de presentarme y todo eso. Vamos a esperar un rato que haya quórum para conversar. Igual la sesión estará disponible grabada. Ya que han hecho muchas preguntas si va a estar grabada la sesión. Si lo va a estar. Solo necesito que la gente que está viendo por acá me confirme si me escucha fuerte y claro. Repito, fuerte y claro. Excelente. Perfecto. Entonces, bueno, muy bien. Hola, César. Hola a todos los que están saludando por el chat. Mira, está aquí el CTO también. La verdad es que yo creo que juntos hemos entrevistado aproximadamente, no sé qué, 400, 500 personas, algo así. La verdad que han sido bastante. Eh, Bien, yo poco a poco voy a ir empezando a dar tiempo a que la gente entre a este live. Mi nombre es Jonathan González, soy el CEO de Dynamic Devs. Somos una consultora de desarrollo de software con cultura startup que quiere entrar a las grandes organizaciones con el propósito de causar disrupción y aumentar la calidad de desarrollo de software. Estamos en Chile, en Perú, en Estados Unidos. Buenas tardes, Maritza. Y bueno, la verdad que para nosotros ha sido de grado tener un crecimiento en estos años de lo que es la organización. Para nosotros, dentro de Dynamic Devs, los cofundadores, César Contreras y yo, somos unas personas altamente técnicas, por lo cual la parte de reclutamiento a nivel técnico se nos ha hecho muy, muy natural. Sin embargo, a medida que la operación iba creciendo, muchas personas entraron con el propósito de ayudarnos y no solo ver las partes técnicas, sino de personas. Pero la parte técnica, especialmente en estos últimos días, suele ser un desafío para las personas de recruiter de recruiting con tanta lluvia de currículos y perfiles y también cómo con las organizaciones, las empresas o los clientes, según sea la figura, eh, la verdad que a veces es complejo cómo unir eso, ¿no? Más allá acá, bueno, traje un par de tips, algunos perfiles, glosarios que vamos a hablar de esto. Espero que, bueno, sea del agrado. Aprovechen que los comentarios está funcionando todo perfecto. Preguntan si el link de YouTube está o no. Esta charla va a ser después subida a YouTube. Por los momentos solo se puede ver por LinkedIn en vivo. Muy bien, Marley respondió. Bueno, tengo a mi Chief Business Operator aquí. No, mi jefe de operaciones no está. Solo Marley. Chief Business Officer acá ayudándome, eso es muy bueno, así que le voy a dar like. Y bueno, empecemos. Yo creo que en cualquier momento pueden hacer las preguntas. Yo no tengo ningún problema en interrumpir que esta charla sea bien dinámica con sus preguntas. Tengo un ligero retraso entre lo que yo digo y sus preguntas, entonces quizás me tarda como en 15 segundos en interrumpir lo que estoy hablando, ¿no? Así que, bueno, sean todos bienvenidos los que están acá. Así que, mira, sí está Rosario. Muy bien, un like para ti. Y bueno. Empecemos entonces. Me presento. Mi nombre es Jonathan González, pero me dicen John. Soy el CEO y a veces Technical Lead en Dynamic Devs. Soy host en el podcast de Dynamic Devs, cofundador del Cloud Native Computing Foundation en Chile, miembro de Azure Clouders en Chile. Y bueno, me dio por la titulitis y empecé a certificarme en muchas herramientas Microsoft. Tengo la pasión por el desarrollo de software. Me gusta mucho últimamente todo lo que va orientado a blockchain y criptomonedas. A veces soy un streamer ocasional, como lo pueden ver por acá. Entusiasta de la producción musical, especialmente el metal.
Y soy un guitarrista eléctrico, subo videos en YouTube a veces, de vez en cuando, de cuando en vez, ¿no? Ante todo, quiero hacer un disclaimer de esta charla. Está enfocado a roles de desarrollo de software, de esos que codifican, pero también tiene esa capacidad de solucionar muchos problemas. Está llena de subjetividades de las cosas que me han funcionado en mi vida de desarrollador. Así que voy con ustedes a compartir la charla. ¿Vieron? Sí, muy bien. La presentación. Creo que sí, estoy bien, sí, estoy proyectando la presentación. Bien, hago un disclaimer. Esta charla está enfocada al rol de desarrollo de software, como lo dije. Está llena de subjetividad de las cosas que nos han funcionado, tanto a César como a mí, las personas técnicas en Dynamic Devs, eh, de la comunidad y de mi rol actual. Entonces, lo primero que hay que hacer, o uno de los tips que me gusta dar desde mi posición técnica, es entender la dificultad de una búsqueda de un perfil de desarrollo, ¿no? Más allá de hacer la búsqueda y apoyarse en aquellas herramientas eh, que nos permitan, eh, o sea, buscar, que nos permiten buscar o ubicar a los perfiles, es también entender qué tan difícil lo va a ser o no, porque podemos ver una lista de personas, pero quizás estamos en un ámbito competitivo de con qué, ¿no? Y eso hay que relacionarlo también con la organización y lo que estamos dispuestos ahí dicen que hay problemas para cargar. Ahí me confirman si tienen problemas, pero creo que todo está bien. Continúo. Tenemos que ver la búsqueda, el cliente o la organización que busca y también el pool de personas que hay, ¿no? Pero para eso hay que remitirse en datos. Entonces vamos a ver algo, ¿no? Tenemos que el top de los lenguajes de programación, el 2017, ahora voy a decir por qué tomé algo tan antiguo, ¿no? En ese momento, bueno, Java tenía una popularidad bastante alta, pero estoy seleccionando Golang, porque es un lenguaje que se está haciendo muy solicitado y en el 2007 tenía 1.93% de popularidad. Yo lo que les recomiendo para todo esto es poder cruzar los datos. Y aquí tengo más datos para traerles, ¿no? En el 2018, la demanda de esos desarrolladores en Go aumentó. Y aquí podemos ver 9 puntos, ¿no? Como aumentado. Adicionalmente, también cruzan los datos con lo que está pasando en GitHub. En GitHub es la plataforma donde los desarrolladores y la comunidad de desarrolladores codifica y mayormente mucho el código público alrededor del mundo está almacenado en GitHub. Por lo tanto, acá vemos que en el 2017 Go está creciendo también en popularidad, ¿no? Entonces, sin embargo, no llega a ser lo mismo que JavaScript, no llega a ser lo mismo que Python. ¿Qué se puede concluir? Si bien las empresas están, por razones múltiples, que pueden estar queriendo Python en sus stacks, están queriendo mucho, pero la verdad les va a costar conseguir. Entonces es muy razonable que hagan un cuestionamiento interno de quizás esa búsqueda me va a costar, porque si bien a veces uno dice, bueno, tiene salarios altos, son empresas reconocidas, pero estamos buscando donde también están compitiendo los demás y también hay poco. Entonces entender la dificultad es muy importante, ¿no? Eh, la verdad es que también Go, como un lenguaje de programación, sí está buscando ser aprendido y está cada vez los desarrolladores están más interesados en este lenguaje de programación. Sin embargo, también hay que entender las características del lenguaje de programación. Este lenguaje puede ser fácil de aprender, pero la verdad que maneja conceptos que son difíciles. Hablamos de concurrencia, hablamos de hilo. Entonces quizás una persona que vimos datos del 2017, si empezó en el 2019, para el 2021 posiblemente no tenga el seniority que necesitamos. Entonces, cuando nosotros cruzamos los datos y la expertise técnica de lo que amerita un lenguaje de programación como Go, con estos conceptos, la verdad es que se nos complejiza más, porque seguramente lo que creció en GitHub, que vimos atrás en la diapositiva de atrás, que efectivamente había mucho código que se estaba moviendo en Go, quizás habría que entrar a ver qué calidad de código está en ese momento, ¿no? Entonces las variables son bastantes. Puse Go como ejemplo, Golang como ejemplo, porque es un perfil altamente buscado, que paga bien, pero los profesionales escasean.
Y no es que escasean por una preferencia del stack o porque está viejo el lenguaje, sino es que hay pocos y adicionalmente es complejo. ¿Eh? Entonces, parte de cruzar esos datos es muchas de las recomendaciones que yo le doy que seguramente también que les puede sumar también cuando les interese, ¿no? Porque no solo están buscando una persona, un perfil al mismo tiempo, sino varios. Entonces, entender la dificultad y priorizar puede ser parte de su estrategia, ¿no? Hay que tener en cuenta la demografía, ¿eh? Muy importante. Aquí vemos el mapa de Estados Unidos. Me gusta mucho este gráfico porque dice que stack tecnológico por cada estado, ¿no? Eso es bastante porque si estamos en Texas, sabemos que quizás encontrar a alguien que maneje C Sharp, o si estamos en Florida, para estos amigos de Ruby on Rails, de Ruby, entonces tenemos mucha visión. Entonces hay que buscar datos que también representen la demografía donde estamos apuntando, ¿no? Eso nos va a dar pista. También cuando uno conoce el lenguaje de programación y no conocerlo a nivel técnico, solo algunos truquitos del lenguaje de programación. Y les voy a decir cuál es uno de ellos. El caso de Ruby, acá lo puse muy pequeño, pero en Ruby vemos que en Japón hay un número creciente de programadores en Ruby. Pero cuando vamos al detalle de Ruby, es creado por un japonés, seguramente en la concepción de Ruby y de Ruby on Rails como framework, en Japón hubo este marketing de ese lenguaje. Entonces a veces también hay que entender cómo la demografía se apropia, ¿no? Los lenguajes de programación suelen ser multipropósito, en la mayoría, los más populares, seguramente lo que más se van a enfrentar. Y la verdad que a veces las organizaciones hacen elecciones basadas en múltiples decisiones, pero la verdad es que es un producto que ellos compraron desde la emocionalidad, desde un montón de decisiones que muchos creen estar conscientes, pero a la vez todo se maneja de esa forma, ¿no? Eh, no a veces es como muy consciente. Entonces vemos que hay organizaciones que solo usan Java, o compañías que solo usan .NET, y es una decisión que fue tomada, pero que la verdad, en el fondo, cambiar las cosas, yo creo que ese es motivo de otra charla, ¿no? Eh, Más de la demografía, me gusta ver este gráfico, ¿no? Porque está dividido por disciplinas, ¿no? ¿Cuáles son los mejores países según la disciplina? En el caso de Latinoamérica, vemos acá seguridad, que está Colombia. Eso me causó bastante sorpresa, pero muy bien por ello. Seguramente que Rusia en seguridad debe estar en el sexto, pero está Ucrania como el primero, esto según HackerRank. Entonces, este tipo de estadísticas también le van a dar visibilidad de ello. Pero yo creo que las personas que están en este streaming comparten el mismo territorio que yo, que estamos en Latinoamérica. ¿Ok? Y en Latinoamérica me van a decir, John, todo muy bien, pero la verdad es que los datos son difíciles de conseguir. Sí, sí, totalmente. Son difíciles de conseguir los datos en Latinoamérica para abordar y cruzar todo esto que estamos conversando. Sin embargo, parte de conocer también el stack tecnológico y ciertas adopciones nos permiten sacar algunas conclusiones que si no son determinantes, nos van a ayudar también a determinar la dificultad de la búsqueda. Por ejemplo, imaginemos un desarrollador iOS nativo en la TAM, que seguro necesita un computador Mac, un iPhone, el último seguramente, una cuenta de developer también y una tarjeta de crédito para pagar de esa cuenta, ¿no? Entendemos que el contexto de la TAM y sus costos para empezar con el stack, ¿no? ¿Cuánto le puede costar a una persona en Latinoamérica apropiarse de todo eso y también contar una tarjeta de crédito? Entonces la pregunta es, ¿habrá más desarrolladores en Android o en iOS en la TAM? No voy a responder porque sería emitir un juicio porque no tengo los datos. Sin embargo, mi decisión va a decir seguramente va a ser más difícil, ¿no? O puedo tener suerte. Pero esos son algunos trucos que nosotros internamente también evaluamos para entender la búsqueda de la dificultad, ¿no? Otro de los puntos muy importantes es valoren su tiempo. Valoren su tiempo como recruiter. A veces insistimos con una búsqueda, dos de esto, y hablar con personas que a veces de entrada
tratamos de ser fríos y como ir a esto, pero la verdad es que lidiamos con personas y a veces o no nos contestan o insistimos o incluso recibimos malas respuestas. Y la verdad es que hay que empezar a hacer un blacklist de las personas que no nos contestan de una forma educada, agradable, porque ya de por sí eso da mucho, ¿no? Sin embargo, también les recomiendo que de entrada también ese trato les ayuda a precalificar a la persona, al candidato, ¿no? Porque si es una persona que tiene un trato educado, cordial, seguramente en el proceso que vayan a llevar más allá con su cliente, seguramente va a aprobar, ¿no? Entonces, aquí, bueno, me tomé de tomar aquí un screenshot, ¿no? Que me pareció muy interesante. Podría interesarme, ¿cuál es? Pregunta por el stack tecnológico, ahí manifiesta sus motivaciones y la verdad es que la plata no es lo más importante, el dinero no es lo más importante, pero las cosas menos importantes es lo más importante. Y sin ánimos de manifestar que la remuneración es lo más importante, sino valorar el tiempo, no estoy viendo ofertas menores. Entonces ahí esta persona pudo centrar todos sus intereses en una sola pregunta y eso en un trato cordial, ¿no? Sin quedar como una persona que esperaba mucho más dinero, ¿no? Entonces la verdad que ahí precalificar ayuda bastante. Por otra parte, acá pueden haber algunas visiones divididas, pero yo soy bien determinante con esto. Es el diseño de un currículum se importa. La verdad es que sí. ¿Ok? No es lo mismo que tú me escribas una prosa con todo lo que tú hiciste, que si bien es interesante el ejemplo que está acá a la izquierda, sí me lo puse a leer, la verdad que sí, tenía algo interesante, pero la verdad es que cansa y bueno, hay que valorar el tiempo. Sin embargo, yo creo, dentro de los 15 años que tengo desarrollando software, que una actividad tan creativa como el desarrollo de software nos cuando las personas tenemos cierta forma de plasmar información, tenemos ciertos conocimientos de cómo hacerlo, la verdad. Cuando nos apasiona, buscamos hacer y presentar la información de acuerdo a esto, ¿no? Entonces, más allá que plasmar todo el conocimiento en un conjunto de herramientas que habla que sabe Angular y después sabe de Spring, colocar varias herramientas. En cambio, es preferible escoger pocas, hacerlas tipo bullet. Y bueno, es más honesto, ¿no? Y además que el diseño es más presentable. Entonces, valoremos el tiempo porque el diseño importa y veamos y leamos aquellos currículos que realmente meriten ser leídos. ¿Ok? Seguramente podríamos acertar más con un buen developer si hizo bien su currículum. ¿Ok? Otro tema sensible es si existe el full stack, ¿no? Sí, no, existe, yo creo que sí, sí, puede ser que sí, ¿no? Bueno, independientemente funcione, cuando les llegue un perfil de full stack, yo creo que averigüen más las razones para no buscar, para decir, no, sabes que no me voy a aventurar en esta búsqueda. Es que la empresa quiera todos los perfiles con ese mismo título. Si te dicen, no, quiero 5 full stacks, mm, no sé, no lo sé, Rick. Si te mencionan que es una estrategia para ahorrar costos dentro de la organización, quieren alguien para mantener distintos sistemas, ¿no? Acá voy a hacer un paréntesis. El perfil del desarrollador full stack es una persona que, que tiene un interés muy grande por esto, que le apasiona, que dedica mucho más tiempo de su día laboral a ver y la curiosidad lo alimenta. Poner un full stack a mantener varios sistemas no es la mejor estrategia, seguramente. Se va a ir muy rápido. Van a estar con contacto de con más software legado que moderno. Pues a veces las organizaciones que, tienen que convivir con muchas cosas viejas y cosas muy modernas y quieren un perfil que pueda ver todo, pero si bien le vas a dar mucho más de las cosas aburridas que de las modernas, el full stack seguramente está más apropiado para las cosas modernas. Porque antes se podía hacer con Java, podías hacer todo, montar todo el sistema de una empresa. Ahora la verdad es que cada herramienta está para su punto, ¿no? Para su necesidad. Y por favor, no dejen que en las organizaciones y ustedes tampoco como recruiters no subestimen el frontend. El frontend ya no es algo fácil. El codificar interfaces gráficas es
una actividad muy compleja debido a que los usuarios están requiriendo múltiples interacciones y calidad de servicio en las interfaces. Ya no es una cuestión que solo dibujo algo o dibujo un botón acá, no, las experiencias enriquecidas meritan mucho seniority en estos perfiles. No lo vean como algo fácil. ¿Cómo valorar también el tiempo? Buscando donde hay. Y cuando digo buscando donde hay, LinkedIn es una grandiosa red para hablar captar desarrolladores, pero la verdad que a veces el perfil que es más geek o más nerd, que seguramente quieren hacerle un hunting porque está trabajando y tiene un buen empleo, pero igual quieren llamar su atención, van a tener que ir quizás a otros canales, ¿no? Como Discord, Slack, Stack Overflow, Discord. Participar en ellos y actuar como uno de ellos va a llamar mucho la atención como recruiters. Entonces, es muy importante también cambiar de plataformas y no necesariamente las plataformas donde se publican las ofertas, sino acercarse y hacer comunidad y bueno, hablar con las personas. Es muy importante. Ahora vamos a ver algunos perfiles, ¿no? Antes de eso, sí me gustaría que quizás nos nivelemos en qué perfiles de desarrolladores qué condiciones mínimas los desarrolladores tienen que cumplir para empezar un proceso, ¿no? No, aquí voy a tratar de ser un poco más agnóstico, pero deberían entender lo básico de Git, que es un software de control de versiones. Es decir, Git nos va a permitir manejar los cambios que hay en el código. Tiene que saber de algoritmos, conjunto de reglas o instrucciones finitas definidas. Tienen que saber de sistemas operativos, de cómo funciona el computador, sea Windows o sea Linux. Tienen que saber algo básico. La arquitectura del computador, memoria, CPU, esas cosas también tienen que conocerlas. Cosas básicas de redes, cómo funciona el Internet, cómo funciona un DNS, que es una dirección IP, y un editor de texto, que es su entorno de desarrollo, dónde escribe el código. Yo creo que a partir de estas cosas tan básicas, que saber un poco de ellos, porque obviamente si hay roles para cada persona, yo creo que sí esto es lo mínimo necesario para que alguien pueda postular a una posición de desarrollador. Ahora pasemos a las personas, a estos Java developers. La verdad es que tengo que mentir, puse fotos que no representaran estereotipos. Pero la verdad que he conocido muchos developers y a veces por stacks tecnológicos tenemos como conductas muy marcadas, ¿eh? Sí, pero no, no vamos a frascar a todos, quiero ser bien. Un Java developer, probablemente una persona que tiene un perfil más orientado al desarrollo empresarial, especialmente en el área de la banca, operaciones empresariales y soluciones a gran escala. Su ecosistema de este lenguaje de programación es muy amplio y no solo soportado por Oracle, que es la empresa que posee Java, ¿no? Pero las herramientas más utilizadas son una base de datos como Oracle, ¿no? Tenemos una herramienta que se utiliza para acceder a la base de datos, Hibernate, un conjunto de herramientas para hacer todo el ecosistema web, que es Spring Boot, Maven para gestionar las dependencias, IntelliJ o NetBeans, que son los editores de código, Log4j, que es donde crean sus pruebas, y por lo general tiene como un cloud preferente Amazon Web Services y Google Cloud Platform. ¿Eh? Por si acaso, si hay algún developer acá, recuerden que esto es orientado a los recruiters. Estoy buscando que haya una sensibilidad y digerir y poder empaquetar estas herramientas para que sea mucho más cómodo la visualización de un currículum y empaquetar esto y sea mucho mejor, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un CV, seguramente con esto, y que su trayectoria tenga algo asociado a grandes empresas y dice que sabe Java, posiblemente tenga estén dando con la persona que puede calificar un proceso de entrevista, ¿no? Eh, un desarrollador.net. .NET, al igual que Java, tiene un foco empresarial, pero al contrario de este, en Estados Unidos tiene más presencias por los nexos con Microsoft y la banca. Su ecosistema más desarrollado por Microsoft empezó como un framework o un ecosistema
cerrado y mantenido por Microsoft que en los últimos años se ha aperturado bastante más, ¿no? Este ecosistema tiene lenguajes de programación como C Sharp, Visual Basic, F Sharp y son los lenguajes de programación. Herramientas para acceder a la base de datos, tenemos Dapper, Entity Framework. Su framework por excelencia para todas las herramientas web son ASP.NET, NuGet como un gestor de dependencias, Visual Studio y Visual Studio Code, que son cosas distintas, son las interfaces de desarrollo. Muy importante esto. Bueno, hay otros lugares donde también se puede desarrollar para esta plataforma, pero los más comunes es esto. Uni para pruebas y los cloud preferentes es Microsoft Azure. Un desarrollador de .NET que no mencione Azure puede, no quiero decir que es imposible, pero como que deberían ir, ¿no? En su ciclo de vida, porque mayormente tratas de casarte con las mismas herramientas. Y de base de datos que me faltó acá, SQL Server de Microsoft. Como base de datos es la que más se usa con este stack. ¿Ok? Uf, este es uno de los más complejos, ¿eh? ¿Cómo hacer fácil esto? Porque primero es donde hay, es donde está la masa, ¿no? Ahora, pero bueno, el Node.js lo dividí en este backend, que se caracteriza por ser un developer rápido, posiblemente empezó de una manera autodidacta y experiencia en ser freelance o trabaja en startups, aunque también hay que entender que las grandes organizaciones ya es muy natural tener Node.js en su stack. Pero bueno, como lenguaje de programación, tienen TypeScript, JavaScript, son cosas similares, pero no. El que sabe TypeScript debería saber JavaScript, el que sabe JavaScript por lo general no, pero deberían saber defenderse. Sin embargo, las pruebas técnicas sobre este stack hay que hacerlas. Base de datos no relacionales como MongoDB, que tenemos acá. Si usan una base de datos relacional, TypeORM. Como frameworks web está Express, que es uno de los más famosos, y Nest.js, que está muy de moda últimamente. Para manejar dependencias está NPM, Yarn y Visual Studio Code como interfaz de desarrollo para codificar, ¿no? Los cloud preferentes suelen ser Google Cloud Platform, Amazon Web Services, DigitalOcean. Si tienen alguna pregunta por acá, háganla y me paro en algún perfil en específico, ¿no? Eh, los JavaScript, TypeScript developers frontend, ¿no? La gran masa de los developers se encuentra en esta disciplina, suele tener interés por crear las cosas que ven en su navegación web del día a día y no necesitan de grandes recursos para hacer andar aplicativos ni soluciones. Sin embargo, las metodologías, herramientas y experiencias marcan diferencias entre un developer y otro. Acá es súper complejo hacer el filtro, eh, pues hay muchas personas que solo colocan stacks de herramientas y la verdad que va a ser difícil poder diferenciar entre aquellos que realmente son buenos y no. La verdad que esto es un proceso mucho más amplio. También recuerden lo del orden del CV. Suelen tener... eh, a ver, queremos... sí, la van a tener, creo que sí. Eh, Acá sobre este perfil, los desarrolladores a veces tienen opiniones firmes, más creo que están basadas en la emocionalidad de que son muy fieles al rumbo que ellos toman, ¿no? Hablamos de cosas como Angular y React. La verdad que si ustedes ven una persona que sepa React y Angular al mismo tiempo, sí, puede ver. Pero eso me dispararía, es como alguien que yo tendría que validar para ver si sabe los dos al mismo tiempo. Entonces tengan mucho cuidado. El que sabe Angular y está fiel en Angular, seguramente no quiere saber de React o más allá de lo básico, y el que sabe React no quiere saber de Angular. Aunque les pase como a mi CTO que tuvo que aprender las dos cosas. Eh, pero Eh, pero la verdad es que es súper complejo manejar las dos. Entonces, cuando ustedes ven como un carnaval de un conjunto de herramientas basadas en esto, aquí si quieren tomar algún screenshot, igual esto va a ir al canal de YouTube, puedo compartir de este material. eh, por lo general pueden estar mintiendo si tienen muchas cosas, ¿no? Cloud preferente, Firebase de Google, Vercel y algún hosting cloud para ello. Luego están los Ruby developers. Rails y más Rails. Rails es el framework
que soportó Ruby. Un developer de Ruby que no sepa Rails seguramente está más orientado en alguna ciencia o algún scripting raro, pero seguramente ustedes van a buscar un web developer en Rails, en Ruby on Rails. Entonces, si la palabra Rails no sale en ese CV, no, no, seguramente puede ser que no sea lo que necesite. Suelen manejarse en base de datos MySQL, Postgres, Active Records como una librería para acceder a la base de datos, Ruby on Rails de nuevo como framework web, Gem para el gestor de dependencias, Visual Studio Code o RubyMine como interfaz de desarrollo. Cloud preferente, OpenShift, tomen ese dato, y Amazon Web Services. Este perfil de Ruby viene muy de todo lo que pasó en los 2000. Ruby fue un lenguaje muy popular y que además de su popularidad, instauró una forma de trabajar la web. Eso en los 2000 eso fue impresionante y mucha gente se fue a Ruby. Hoy quizás ya no es tan popular, pero la forma en que se hizo Ruby ha determinado el desarrollo web actual. Por lo tanto, un desarrollador Ruby que tenga un interés o que tenga poca experiencia en cosas como Node.js no sería alguien que yo descartaría. Si tiene mucha experiencia en Ruby, tiene muchos fundamentos y una persona con alto conocimiento tecnológico para participar en desarrollos de otros stacks. Entonces, son personas muy que pueden, pero son escasas. Así que suerte si los encuentran en primer lugar. Em, Pasemos a otras búsquedas de terror, ¿eh? Los mobile developers. Vamos a hablar solo de los nativos, ¿no? Es un desarrollador que desarrolló mucha empatía con el auge de los smartphones y por lo general tiene foco orientado al usuario. Probablemente su gusto y fanatismo por alguna tendencia influyó a dedicarse en esta área. Los de iPhone o los de Android también, que hay fanboys. Han invertido en gadgets y widgets para mejorar sus habilidades en la tecnología. La- no quiero ser, de nuevo, quiero ser muy político, no tan categórico, pero si no tienes un teléfono, seguramente puedes hacer un desarrollo híbrido. Si no tienes todo el equipo por tu cuenta, independientemente que hay algunas empresas que deberían hacerse cargo del equipo, depende de la filosofía, eh, seguramente tú has invertido también. Entonces, es parte del proceso también cuando vayan a hablar con un developer mobile de nativo es, cuéntame un poco de cómo te has equipado y cómo haces las pruebas de tus dispositivos, si tienes uno o dos iPhones, tu computador, y si es una Mac, tienes que tener una Mac si vas a desarrollar iOS, perdón. Y en el caso de Java, de Android pasa parecido. eh, sueles tener también un Android de teléfono, también para hacer las pruebas, y tu computador también, que con todas las cosas instaladas, ¿no? Hay dos vertientes del desarrollo nativo en mobile. Está el old school, que son los que están orientados al lenguaje de programación como Objective-C y Java. Objective-C en el caso de iOS, Java en el caso de Android, pero está todo lo nuevo, bueno, ya no tan de new school, sino como lo más normado, que es Swift para el caso de iOS y Kotlin para el caso de aplicaciones nativas en Android. Hay un perfil que vamos a hablar que no quiero desestimar porque también es difícil de encontrar y a veces sale, ¿eh? Que es el Video Games Developer, que hacen los videojuegos. Bien. Este perfil me encanta porque realmente cuando los encuentras posiblemente pases un buen proceso de entrevista, son motivados en el mundo de videojuegos por su infancia y por lo general no se dejó convencer por otra disciplina de la industria tecnológica. En los videojuegos, especialmente en Latinoamérica, pasa como esta persona que quería ser músico o ser artista, que le decían te vas a morir de hambre, pasa lo mismo en los videojuegos. Quien se quedó en esta industria y siguió intentándolo, la verdad es porque le apasiona este tema, en la gran mayoría, ¿no? Entonces, eso sí, poseen habilidades que son difíciles. Computación gráfica, física y matemáticas son cosas que tienen que saber y lo van a encontrar. Eh, Motores gráficos, los más populares son Unreal Engine y Unity. Y sus stacks de programación suelen ser C++, JavaScript y C Sharp. Entonces,
Un saludo para mis amigos de videojuegos, que yo sé que lo intentan en Latinoamérica y lo están haciendo muy bien. Y, oh, este perfil, DevOps o SRE, aquí me gusta abrirme y aperturarme y no ser tan terco en cómo vamos a llamarlo este rol. Pero es un perfil que ha mezclado su amplio conocimiento de tecnologías y computación para estar en el centro de ambas disciplinas, desarrollo y operaciones, aunque suene obvio. Es una persona que entiende que la buena codificación es fundamental para que funcionen bien en su infraestructura, pero también que la infraestructura tiene que cumplir con las expectativas de la solución. Entiende de procesos y estimación, y de automatización, perdón. Este perfil es bien unicornio, ¿eh? La verdad que es muy complejo y la verdad que es un perfil que como recruiters tienen que estudiar las distintas herramientas de una forma superficial, ¿no? Yo les tengo acá un landscape que me gustaría que utilizaran como guía de las distintas disciplinas. O sea, aquí cada fila representa una disciplina que ese perfil debería tener y de todas estas herramientas no es que las deberían conocer todas. Mientras marquen una o dos de esta en su CV, les va a ayudar bastante a entender que sí es una persona que seguramente sabe de esta disciplina de DevOps, ¿no? Es un perfil complejo, seguramente en el periodo de entrevista técnica va a recibir muchos filtros, sin embargo, parte de su trabajo también es poder atinarla a la primera y no bombardear de currículums, ¿no? Sí, sí, Verónica, son muy complejos los DevOps. Y, la verdad que también es muy importante que los perfiles de DevOps tengan conocimientos en sistemas operativos, Linux. Suelen tener mucha participación en comunidades, son personas que le gusta conversar y hablar de los procesos y cómo ser muy eficientes en todo lo que pasa en el ciclo de vida de desarrollo de software. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, en el proceso, cuando empiezan a conversar, deberían tener una actitud muy de buscar la eficiencia, buscar la rapidez, y suelen ser un poco más extrovertidos que los que nos enfocan en el desarrollo, que solemos hablar poco. Eso. Eh, la verdad que esto era lo que tenía preparado para ustedes. No quería abrumarlos con tanta teoría y tanta tecnología de stacks. Esto, la verdad que es una disciplina que se va a ir aprendiendo. La verdad que los admiro mucho a los profesionales del reclutamiento. Eh, Cuando César y yo empezamos a fundar Dynamic Devs, nos dimos cuenta del arduo trabajo que es de hablar con las personas todos los días y tener un criterio objetivo, y buscarlos y convencerlos y entender sus motivaciones. Es bastante complejo. Acá me hacen una pregunta, Francisco. ¿Qué piensas sobre algunas personas que indican que es más una metodología? Sí, muy bien, Francisco, qué buena acotación. Sí, DevOps es una metodología que debería adoptarse y no está relacionado con stack tecnológico. Sin embargo, les hago más fácil la búsqueda porque son los términos que se están utilizando, ¿no? Entonces sí, DevOps es como la adopción metodológica, que no depende tanto de un conjunto de herramientas, pero la verdad que entre toda la búsqueda se está moviendo con ese término. Entonces quiero más que poner teórico que le sirva el material de que, bueno, DevOps sí podría ser una persona que implemente Site Reliability Engineer, que es el SRE. Aquí lo vamos a ver. Por eso aquí puse /SRE. ¿Algún consejo para iniciarse o enfocarse en reclutamiento IT? Oh, bien, la verdad es que, qué buena pregunta, ¿eh? No, porque no, yo considero que nunca me inicié. No sé si sea yo la persona indicada para responder. A mí me tocó hacer reclutamiento, solamente me tocó, no fue una decisión. Pero si es algún consejo, yo creo que es la disposición de ir un poco más allá de tomar PDFs, Word y pasarlos
a las personas que los vas a entrevistar técnicamente, ¿no? Es como hacer un filtro, entender el contexto. Creo que es el primer, que haya como una comunicación bidireccional, que el recruiter está en el medio, el que tiene que ir a buscar, tiene que salir a la calle, pero que hable con la persona que efectivamente lo va a contratar. Entonces, esa búsqueda hay que buscarle un sentido desde el principio. Hay que valorar mucho el tiempo. Por el tiempo no lo recuperamos. Es el único recurso finito que tenemos. Bueno, asociado a otros, pero la verdad que hay que cuidarlo mucho. Entonces, cuando esa búsqueda no tiene sentido, si alguien te está buscando, quiero a un developer Android, pero a la vez quiero que sea programador en COBOL para el servidor que tengo hace 30 años aquí en el banco, si tú te volteas sin cuestionar eso, seguramente no lo vas a conseguir. Porque no, a veces suelen hacer esas pedidas. Entonces, ¿qué es eso? Buscar cada solicitud que te hagan, eh, buscarle el sentido si es apropiado, hacer ese cuestionamiento, ¿no? Eso te lo va a dar también la experiencia, pero siempre tener ese mindset de, hey, ¿tiene sentido lo que me están pidiendo? ¿Lo voy a encontrar en el mercado? Buscar datos, eso. A ver, aquí preguntan, gracias por tu charla. Quizás tienes algún tip para enfocar una buena búsqueda en desarrolladores de Salesforce. Cristian, qué buena pregunta, porque yo le iba a apartar para esta charla, pero no lo conseguí por una cuestión de que ahí en Salesforce iba a meter a mucho más perfiles, que son los que nosotros llamamos, los metemos como ingenieros o software engineers de plataformas. Y esas plataformas pueden ser Magento, WordPress, Drupal, Salesforce, SAP, todas aquellas que son como muy específicas. Dentro de eso, la verdad es que son sumamente difíciles porque sí hay muchas personas que saben y son especialistas en la herramienta, pero en cuestión de procesos, de cómo ven todo el ciclo de vida de desarrollo de software que a veces son necesarios para cómo van a conducir un proyecto o un producto, suele ser difícil, ¿no? Eh, ya de por sí encontrar que sepa la herramienta va a ser complejo, pero suelen ser personas como muy enfocadas en la herramienta que a veces si necesitas que se salgan un poco, va a costar. Entonces, nosotros estamos trabajando en eso. Nosotros en Dynamic Devs brindamos el servicio Interview as a Service, donde nosotros entrevistamos a las personas y damos esa coherencia. No lo traje a esta presentación, pero para nosotros entran como desarrolladores de plataformas, ingenieros de plataformas, donde entran todas estas marcas importantes, incluyendo Salesforce, ¿no? Lo más complejo ahí es buscar la especialización, pero que puedan salirse también un poco de la caja, ¿no? Para enfocar una buena búsqueda, yo creo que es más que todo conocer a la persona y ver su experiencia y que la ejecución de los proyectos tengan un sentido organizacional, que hayan causado impacto más allá de la instalación de Salesforce. Eso es lo que te puedo comentar. Muy bien, aquí Jimena comenta, tener mucha apertura a aprender de los roles y el porqué de las cosas fundamental también para empezar en IT Recruiting. Así es. Héctor, gracias y muy bien. No sé si hay personas que tengan más dudas. Y acá voy a dejar el slide que tenga que las preguntas. La verdad que disfruté bastante haciendo esta charla por LinkedIn. A ver, tengo una pregunta más. ¿Tienes algún consejo y recomendación cómo encontrar administradores Hadoop, Data Lake, Clouders and GCP? Consejo o recomendación sobre cómo encontrar. Sí, cuando mayormente la comunidad suele reunirse en canales de Discord o Slack porque son cosas que están actualmente actualizándose, constantemente actualizándose. Y esto no te va a ayudar a entrar como a muchas personas que están hablando del tema y de ahí podrías empezar, ¿no? Como ellos están constantemente aprendiendo, porque salen productos nuevos relacionados a los datos, seguramente que los buenos están reunidos en alguna comunidad hablando de algún tema y si ahí puedes colarte en un grupo de Discord Slack, ahí lo vas a conseguir. Eh, con
¿Algún consejo para encontrar un QA con experiencia en Scratch? Con el caso de Scratch no buscaría la especialización. Si es un buen QA, eh, o que si tiene las ganas de aprender sin ser experto, yo creo que lo podría hacer. Si tienes una búsqueda que está buscando esa especialización a Scratch, yo quizás buscaría de una persona formarla, porque puede buscar un poco te puede costar la especialización por algo que no vería tan complejo si la persona tiene las ganas de aprenderlo. ¿Cómo logramos entrar a los canales de Slack o Discord específicos de los ingenieros de plataforma? Ya. En el caso de Discord, siempre hay comunidades que podemos buscar servidores de Discord y ponen la tecnología que están buscando, de Google Cloud Platform. Seguramente por ahí pueden entrar a un Discord. También, prerequisito tener Discord instalado con sus usuarios y a través de Google hacen una búsqueda y seguramente llegan a eso. ¿Tienes algún consejo para lograr encontrar desarrolladores de .NET más MuleSoft? Oh, wow, el de MuleSoft. ¿Qué diferencia entre .NET y MuleSoft? Lo mismo que el de QA. A ver, con .NET la diferencia es que hay un espectro de seniorities, de experiencias muy amplios. Es un stack que permite los más junior a los más expertos, entonces por ahí ya tienes que empezar a filtrar. MuleSoft es una plataforma que, que yo considero que tiene muy buena documentación, que es tan buena la documentación que digo que si una persona no es experta, pero tiene la disposición de aprenderlo, estas plataformas que son muy específicas, la verdad que a veces hay que estar dispuestos a formar el talento dentro de las organizaciones, muy importante. También hay personas que pueden estar certificadas en MuleSoft, pero seguramente como se certificaron no saben tanto de .NET. Entonces encontrar ese unicornio va a estar complejo, ¿eh? Pero yo considero que MuleSoft la documentación es muy buena y yo buscaría formarlo. No, no tienes algo que no se utilice mucho en el mercado, pero es como tan específico que la búsqueda se pueda complejizar. Ivy, me encantó la charla, quiero las láminas y el video, las recomendaciones de acuerdo a los diferentes perfiles, es un excelente dado que nos ayudará a filtrar y a entender mejor a los perfiles solicitados por nuestros clientes. Pues bueno, yo aprovecho de decirle a Ivana gracias por la idea de hacer esta charla, fue ella la que me dijo que necesitaba esto y le encontré valor a la comunidad de todos. ¿Qué más? Aquí hay un pequeño tutorial de cómo entrar a las comunidades Discord. Perfecto. Gracias, Sime, por eso. Francisco comenta, como reclutador a veces me confunde un poco el tema de los seniorities. Oh, eso los confunde a todos. La verdad es que no hay guías, no hay nada escrito en piedra, no hay un código pirata que lo establezca y lo raye completamente. Eh, a veces es conocer también con quién estás hablando y quién te dice senior y quién te dice semi-senior y quién te dice junior. ¿Ok? Desde mi experiencia, los años de experiencia no han sido una buena guía. He conocido personas que dicen que tienen 2 años de experiencia y suelen sorprenderme, como hay personas que dicen que tienen 10 que no lo sé, que no me hace mucho sentido. Entonces, si es por años, no. Eh, Creo que el seniority es por su capacidad también de resolver los problemas. Si ustedes tienen una conversación con las personas, a veces el cómo se expresan, a veces da un indicio y la pasión que sientan por esto. Esta industria, las personas que están de esta industria, da quizás dolor decirlo, pero eh, amerita un esfuerzo extra conocer muchas cosas y seguramente van más allá del 9 a 5 y tienen curiosidad de su hobby es seguir haciendo cosas relacionadas con tecnología y eso les va indicando también qué tanto le interesa el tema, ¿no?
La próxima charla la quiero hablar un poco más de lo que me preguntaron más en las especializaciones, en cosas como SAP, Oracle, Salesforce y stacks bien específicos, ¿no? De lo complejo y yo creo que ahí es parte de convencer también a quien está buscando. También quiero compartir y hablar de las expectativas del cliente, de la organización y las expectativas de el desarrollador o del talento, ¿no? Hay proyectos de proyectos, hay proyectos que te permiten irte como un nómada digital, viajar por Francia, pasar por Alemania y todo eso porque tienes las tareas muy delimitadas y puedes tener una vida relativamente de nómada digital porque te despiertas en la mañana, te conectas, dices tu estatus, ves tu lista de tareas y la ejecutas, mientras que hay otros empleos donde necesitas tener la creatividad más activa y estar muy conectado con las personas para que eso ocurra y quizás tu disponibilidad es más síncrona que asíncrona. Entonces, esa parte también a veces no vemos esos escenarios que alguien tiene la expectativa de que quiere una vida como desarrollador, donde no se me exija tanto, que es válido, o donde tenga que participar de una forma más acotada, pero hay otras solicitudes de desarrollo de software que necesita que estés de manera más involucrada, ¿no? Y que bueno, seguramente igual dentro de horarios laborales permitidos, pero la necesidad es otra. Y eso a veces tu forma de cómo llevar la vida y cómo choque con tu vida laboral es sumamente entendible de ambas partes, ¿no? Tanto de la empresa como la la del talento. Bien, espero que le hayan pasado muy bien en esta charla. Gracias por sus preguntas y su participación. Eh, Nos vemos en otras charlas de Dev Talk o Recruiter Talks. Así que amigos Recruiter, muchas gracias por la asistencia y las preguntas. Chau, chau.